es ser judío hoy, seguramente hubiera tenido el doble o el triple de, de misiones, a pesar de que los judíos son una ínfima minoría entre las ultraminorías del mundo, pero digamos su poder cultural es muy, muy fuerte. Este, y en cambio, ser cristiano está mal visto. Inclusive es una de las pocas cosas en el mundo que hoy todavía uno puede, o sea, a los viejos, a los cristianos, y no se me ocurre mucho a más gente, a los que hoy se puede insultar impunemente. ¿No? Dice, cristianos de mierda, son todos unos retrógrados, son gente asquerosa, son inmundos, el cristianismo da vergüenza, la iglesia del Papa es una mierda, bueno, ¿no? Todo ese tipo de cosas. O sea que, digamos, si uno dijera lo mismo de otras religiones, todo el mundo saltaría, pero de los cristianos se puede decir cualquier maldad. Entonces, hace tiempo, a pesar de que soy ateo hace más de 50 años, fui bastante creyente hasta los 16 y de golpe Dios me iluminó y me hizo ateo. Justamente al entrar a la iglesia, yo iba a la iglesia muchísimo. Y ahí vi a un Cristo sobre un cielo, en un vitró, ¿no? Un Cristo ahí subiendo los cielos, hermoso, divino, así como un astro de Hollywood, tipo, y Cristo ahí con una ropa roja, mostrando, había ido al gimnasio mucho, y un Cristo musculoso, divino, subiendo a los cielos, que abajo, atrás había un cielo celeste, divino, bien marica, y yo lo vi a Cristo así, y Cristo me miró y me dijo, todo es una farsa, juro por Dios que yo vi eso, todo es una farsa, no entres acá, esta iglesia es una mentira. Y yo ahí, a partir de ahí me empecé a cuestionar, y muy poco tiempo después, semanas después, renuncié al cristianismo y a toda creencia religiosa, y me hice de izquierda, o sea, uno no deja de creer en religión fácilmente. O sea, pasé por la etapa de pasar del cristianismo al cristianismo de izquierda, que es lo más o menos lo mismo, o lo políticamente correcto, que es el cristianismo berreta de lo políticamente correcto, ¿no? Y existe esa, la idea del pecado original, que es el privilegio, por ejemplo, que de lo políticamente correcto y todo eso. Bueno, yo pasé por varias cosas hasta que logré, más o menos a los 18 años, esto fue a los 16, me llevó 2 años, tres, hacerme realmente ateo, comprender que el ateísmo es una propuesta casi imposible de sostener en la cabeza, me hice ateo. Y a partir de ahí me interesó mucho el cristianismo, he leído muchísimo, leí a los padres, leí todo San Agustín, o gran parte de San Agustín, porque San Agustín escribió muchísimo, leí en ediciones buenísimas, bilingües, españolas, en latín y en castellano, en una época que yo sabía, no tanto latín como para leerlo en latín, pero entendía bastante. Ahora no entiendo un pepino. Y todo así. Y entonces, siempre me interesó, y desde que el cristianismo, y fui muy crítico, además estaba interesado en el cristianismo intelectual, pero en su práctica era muy crítico, sobre todo porque, bueno, por ser gay, el cristianismo era tan homofóbico y todo ese tipo de cosas, al mismo tiempo que la práctica de los sacerdotes, en su inmensa mayoría, todos chupapija. Entonces estaba toda esa relación que me creaba muchos problemas intelectuales y personales, y entonces era más o menos como una persona estúpida de hoy, pero hace 30 años, y odiaba a la iglesia también. ¿No? Ella decía que los curas eran una mierda, el papa hay que matarlo, qué sé yo, bueno, cualquier papa, no me acuerdo yo cuál papa odiaba. Odiaba a un papa inteligentísimo, que aparte era gay, y era maravilloso, que fue Pablo VI, ¿no? Quizás el mejor papa que hubo en el último siglo, y que además tenía un novio africano negro que era su secretario, que, bueno, no importa, todos esos chismes no vienen al caso. Entonces, ahí comencé a comprender que el cristianismo era una fuerza muy importante, y me puse a estudiarlo mucho sistemáticamente, y les puedo asegurar que es una de las cosas más importantes. Y ahí comprendí que mi amor por la cultura grecorromana se expandía. O sea, cuando los grandes historiadores dicen, como Arnold Toynbee, o sea, todo Occidente es Grecia amplificada, y toda la cultura occidental, de Tierra del Fuego a los Urales, desde Alaska a Sicilia, y desde Noruega a Puerto Montt, pasando por donde quieran, de todo el mundo así, americano y europeo fundamentalmente, y las pequeñas colonias, y que también están cristianizadas en Australia y Nueva Zelanda, este,
Occidente es eso, pero más cristianismo. O sea, es Grecia más cristianismo. A mí me molestaba un poco, sobre todo en esa época que era crítico, pero a partir de empezar a estudiarlo, me interesó. Bueno, el cristianismo tiene 20 siglos de existencia, muy densa, millones de discusiones, casi todas las cosas que hemos... Platón pensó todo. Si vamos a a hablar de Platón, todas las ideas que se nos ocurran y las que se van a ocurrir en el futuro ya están en los diálogos de Platón. Y el cristianismo lo que hizo fue discutir esas mismas ideas y reinventarlas en un contexto religioso. Entonces, hablar de cristianismo sería hablar durante 28.000 millones de horas y días y siglos y crear Apple de nuevo y todo lo demás, porque todo eso es cristianismo. Así que obviamente yo ahora, para ponerle un marco, hoy vamos a ver cómo nació el cristianismo, cómo se fue diferenciando, cómo se transformó durante los primeros 2 siglos y en el tercer siglo, o sea, y en el tercer día Cristo resucitó, en el tercer siglo el cristianismo se fue convirtiendo en una religión admitida primero, tolerada, admitida, y luego la religión legalizada y por último oficial, y a partir de ese momento masacró a todo el mundo que no era cristiano y se convirtió en la religión única. Bueno, cuando llega ese momento, que es el Concilio de Nicea 325, yo me callo, ahí terminamos, porque no, si me meto en todo el cristianismo medieval va a ser mucho. Pero bueno, vamos a ver la primera parte, así que espero que les interese. Eh, si quieren, yo tengo abierto frente a mí en la computadora mis notificaciones de Twitter, así que si quieren hacer alguna pregunta ahí, en el momento yo por ahí la miro y si puedo la respondo y me voy a meter ya. Eh, Primer problema, ¿Cristo existió? Bueno, les voy a contar un secreto. No hay la más mínima prueba, ni directa ni indirecta, de la existencia de Cristo. No sabemos si existió, si no existió, si es una fantasía, si alguien tomó un ácido y se lo imaginó. O sea, no lo sabemos. Sí sabemos que unos 15, 20 años después de que supuestamente este hombre, que no sabemos si existió, había sido crucificado, un grupo de gente, o sea, 15, 20 años después, en una época que no solo no había internet, sino que casi no había bibliotecas, no había lugares para ir a investigar, los supuestamente apóstoles reales, los que lo habían visto y habían enseñado junto a él y que decían eso, no habían escrito una palabra, no habían dicho nada, nadie, no habían hablado con nadie, ¿no? No habían hecho nada, y de golpe empieza a decirse, eh, eh, creemos en Cristo, Él fue el Mesías. Él fue el Mesías que vino a anunciar el reino de Dios. Él vivió aquí, nació en tal año, hizo tales cosas, empiezan a contarse las historias, primero oralmente, y a los 70 años de supuestamente muerto Cristo, a los 70 años después de muerto ese Cristo que no sabemos si existió, aparece una primera copia de los evangelios, es decir, de aquellos que dan testimonio de haberlo conocido. O sea que Cristo resucitó no al tercer día, sino a los 100 años de haber nacido. Bueno, ahí es el primer testimonio real. Hay una serie de pruebas muy indirectas de la existencia de Cristo, pero puede ser Cristo, puede ser cualquiera, porque los judíos vivían sublevándose y que constantemente creaban un nuevo líder, alguien que venía a la tierra a anunciar la verdad eterna. En los anales de Tácito se lee, eh, y él dijo que venía a traer la palabra de Dios, y los mismos judíos lo entregaron al rey y fue crucificado, ¿no? Hablando de alguna de las sublevaciones de Judea. Dice, bueno, hubo una sublevación en Judea así o la otra, los judíos no querían pagar los impuestos, pasaba esto, pasaba el otro, y ahí había un loco que decía que era hijo de Dios y se sublevó un grupo, y entonces uno de ese grupo lo llevó al tribunal, y cuando hubo que votar, los judíos dijeron que no era de ellos y lo condenaron entonces y fue crucificado. Esto coincide con lo que después van a decir
más o menos por la misma época, los primeros evangelios, sobre Cristo. Pero le digo, Israel en ese momento era como una comunidad hippie en estado de efervescencia, todos drogados con LSD, y todos los días aparecía un líder como en La vida de Brian. Si vieron la película La vida de Brian, es lo más parecido a la historiografía real, por más que nos reamos, ¿no? De lo que era en ese momento Judea y lo que era Jerusalén. Entonces, digamos, podría haber sido Cristo como podría haber sido otro o lo demás, etcétera. O sea que, bien, es muy posible, y esto lo digo fuera de todo lo que dije antes, es muy posible que haya existido una persona que fue Cristo, porque, digamos, es más fácil. eh, Imposible, no, 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 perdón. Mahoma, Buda y Cristo juntos no tienen nada que ver. Que tengan enseñanzas parecidas una cosa, pero no son, salvo que uno crea en Dios y que Dios lo mandó como diferente manifestación. Digo, respondo una de las preguntas en Twitter. Eh, Todavía no nos metimos en las creencias, estamos metiéndonos en la persona, si existió o no existió Cristo. Bien, es muy posible que haya existido algún santo en alguna persona ahí en Israel, que fue Jesús Cristo, y que reunió un grupo de gente, y que más o menos hizo alguna de las cosas que dice la Biblia o demás, es relativamente posible que haya elementos testimoniales. Es muy posible, pero no tenemos pruebas arqueológicas. Cuando en History Channel o cosa dice, en Semana Santa visitaremos la tumba de Cristo, aquí fue enterrado. Bueno, todo es mentira. Pues si, todavía no sabemos si la persona existió, mucho menos sabemos dónde miércoles puede haber estado el cuerpo. No es como si dijéramos, acá fue enterrado el Alien 48. ¿Estuvo el Alien 48 en la Tierra? No lo sabemos. No tenemos ninguna prueba. Entonces, menos aún que fue enterrado en tal lugar. Bien. Todo ese tipo de cosas eh, crea creencia de que Cristo existió, de que la gente lo seguía en Israel, etcétera, etcétera. Pero en Israel no existía, digamos, el reino de Judea, que a la vez era hipervasallo de Roma. Bueno, este es un primer problema. Es muy posible que haya habido una persona Cristo, pero no tenemos prueba de eso. Lo que sí tenemos la sospecha porque hay a 30, a 20, 30 y 100 años después, algunos testimonios que son relativamente coincidentes, y estos testimonios, si bien son muy separados en el tiempo y con muchas contradicciones, algunos dicen que estuvo en A y otros dicen que estuvo en B, al mismo tiempo, cosas por el estilo, eh, hay muchísimos testamentos que no están en la Biblia. O sea, la Biblia tiene 4 testamentos canónicos, que son el de Juan, el de Marcos, ya se me borraron, bueno, después lo vamos a ver cuando vaya, llegue a los testamentos, eso, pero además hay pilas, hay más de 30 escritores de testamentos sobre Cristo que no fueron admitidos porque son muy contradictorios y porque sostienen teorías que la Iglesia, a partir de la legalización del Concilio de Nicea, no quiso sostener nunca más. Entonces, por eso le limpió todos estos testamentos. El principal de todos ellos, que es el más parecido a las teorías agnósticas, no agnósticas, perdón, gnósticas, los gnósticos que eran los que creían que este mundo iba a desaparecer rápido, que eso, etcétera. Los más parecidos hoy serían los punk y los seguidores de Rimbaud en la poesía, ¿no? A lo que eran los gnósticos, querían vivir en bolas, y creían que el hombre y la mujer eran lo mismo, no había diferencias de sexo, vivían en estado de orgía y de a la vez de limpieza espiritual y se aislaban del mundo. Bueno, esos grupos no sobrevivieron, pero entre los cristianos, así como entre los judíos no cristianos, porque al principio era lo mismo, había montones y montones de San Lucas, San Mateo, San Marco y San Juan, esos son los 4 evangelios. Eh, sí, el canto sudario es una mentira total, que nunca fue el sudario de Cristo. Se sabe desde la Edad Media, se sabe que fue creado en el siglo XIII, por ahí. Bueno, no hay pruebas, no hay pruebas. Bien, dejemos esa parte que es la parte física. Bueno, no sabemos si hubo Cristo, pero sí hay cristianismo. Es decir, eh, la creencia de que Dios envió a su Hijo a la tierra, vino a salvarnos y si creemos en Él, tenemos la salvación eterna. Eh, y el cristianismo, este primer cristianismo,
que se llama cristianismo primitivo, va desde el primer momento, que podríamos decir que es el año 50-54, más o menos, después de Cristo, y el 325 del Concilio de Nicea es donde me voy a poner ahora a discutir qué fue lo que pasó ahí. ¿Mm? 50 o 54 salió así. Según los hechos y los hechos de los apóstoles y las epístolas de los Gálatas, dice que la primera comunidad de los cristianos estaba en Jerusalén. Eh, Incluso hablan de un hermano de Cristo, que hubo un hermano de Cristo que era el que conducía a los cristianos una vez que Cristo murió. Eh, Estos primeros cristianos, diríamos desde la muerte de Cristo, es en el 33, hasta el 50 y pico, que se celebra la primera reunión de cristianos en Jerusalén, y se toman algunas resoluciones importantes, o sea, estos 20 años más o menos, 20, 25 años, eh, se consideraban judíos, y se consideraban una de las, o sea, judíos de la religión judía de la Torá tradicional, y eran una sola de las tantas 50 o 60 facciones que en ese mismo momento convivían en Jerusalén. No, no, o sea, los judíos en ese momento no eran de una sola forma, eran de 20, 40 formas diferentes, y los que luego iban a ser cristianos, todavía ni soñaban con llamarse cristianos, este, se llamaban en ese momento nazarenos o los que están en el camino. Ese era el primer nombre de los cristianos. Los que están en el camino. ¿Por qué son los que están en el camino? Porque son los que están en el camino siguiendo a Cristo. ¿Y qué era Cristo? En principio no era el Hijo de Dios, aunque nadie negaba eso si alguno lo decía, sino que era el Mesías que había sido anunciado en la Torá. Venía a terminar con los tiempos, terminar con la maldad del mundo y anunciarnos el mundo futuro de Dios, el reino de Dios en la tierra. O sea, era el Mesías que están todavía los judíos tradicionales siguen esperando ese Mesías. Bueno, para los primeros cristianos, digamos, eran judíos que creían que Cristo era un profeta, y que este profeta era el Mesías, era el gran profeta, el profeta especial. El equivalente a lo que para los musulmanes va a ser Mahoma. Mahoma no es el hijo de Dios. Mahoma sigue la tradición que comenzó en la Torá, siguió en la Biblia y luego sigue en el Corán, que es que Dios nos manda gente para iluminarnos, y nosotros que somos tan estúpidos no le damos bola, así dicen los islamitas, y digamos Mahoma viene a traer la verdad final, que es el Corán y que es el Islam, y que dice que lo que dicen los judíos y lo que dicen los cristianos son caminos hacia la salvación, pero son caminos estúpidos porque le faltan muchas cosas que son las que tiene el Islam. Y que si querés salvarte realmente tenés que ir al Islam. Bueno, un poco así era la secta primitiva que creó lo que después fue el cristianismo. Es decir, estos nazarenos o la gente que está en el camino, que seguía a Cristo, el camino que mostraba a Cristo, creían que Cristo era el último de los profetas, el Mesías, el que venía a señalar el reino de Dios. Y según dicen, su hermano, no sabemos si existió Cristo, menos aún su hermano, pero bueno, su hermano eh, 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 creía eso, creía que había sido hermano del gran profeta del Mesías. Eh, Hacia el 50 sucede algo único en la historia de la humanidad, algo maravilloso, algo increíble, y es que un rabino judío que perseguía cristianos porque los consideraba que eran los judíos que estaban destruyendo al judaísmo tradicional, y a la secta que manejaba el templo en ese momento, y a lo podríamos decir el mainstream judío, que era Pablo de Tarso, y los perseguía y los entregaba a los romanos para que los crucifique, y etcétera, y iban presos, y porque no que se negaban a reconocer la divinidad del emperador, porque la divinidad era un solo Dios, como había dicho Cristo, y al emperador se le podían pagar los impuestos, pero no reconocer que era un Dios, como dice Cristo, ¿no?
al rey lo que al rey lo que es del rey, a Dios lo que es de Dios, no me acuerdo la frase exacta, es eso. Bueno, entonces el, el, estos judíos que no aceptaban a, el dominio de Roma, que eran como una secta guerrillera muy de izquierda, eh, eran perseguidos y uno de los persecutores no eran solamente los romanos, sino los propios judíos, y uno de los perseguidores era Pablo de Tarso, que era un rabino muy, muy culto, y uno de los teólogos que en ese momento tenían los judíos. Y bueno, y él iba, que quería expandir, los judíos, además de estar en Jerusalén, que era la capital de Judea y donde estaba la parte fundamental de los judíos, tenían varias comunidades en otros lugares de Asia, porque habían sido deportados, por ejemplo, a Babilonia, habían estado en Egipto, entonces a veces y viajaba a lo que era Alejandría. No se olviden que en Alejandría 200 años antes del nacimiento de Cristo, se había hecho la gran traducción en la Biblioteca de Alejandría de la Septuaginta, que es la primera versión de la Biblia en griego hecha por los 70 sabios rabínicos que mandaron a pedido de los Ptolomeos a la biblioteca. Bueno, es todo un proceso, no voy a meterme en eso porque eso solo merece una hora. Y entonces, el, el, acá me voy a hacer una pregunta que es divertida. Si los apóstoles fueron todos asignados por alguien que no existió o tampoco existieron. Bueno, de Pablo tenemos pruebas porque dejó escritos. Y los otros, algunos tenemos otras pruebas, etcétera. Eh, pero les sorprendería a ustedes cuánta gente ha muerto por creencias que no existen. O sea que esto de que la prueba, o sea, esto es como el juicio de Cristina, ¿no? Que yo sospecho que ella es corrupta, entonces por lo tanto está aprobado. Acá pasa lo mismo, ¿no? O sea, como esta gente se hizo matar por Cristo, entonces Cristo existió. No, bueno, es absurdo, eso no es una prueba. Perdonen que no se vayan. El diccionario de la Academia Española es una de las mejores pruebas que existe para poder hablar con un lenguaje que todos comprendamos, porque si no, decimos cualquier cosa. Yo creo que tal cosa es así porque yo creo y otro creyó que creyó. Bueno, eso no son pruebas, son creencias. Si yo creo que el agua hierve a 42 grados en vez de a 100 al nivel del mar, es una creencia mía, pero no tengo nada para probarlo. Si yo hago todo el experimento y logro probarlo, entonces tendré razón. Y si hago el experimento y veo que es a 100 grados, no tendré razón. Pero tiene que haber algo material que pruebe, porque si no son todas creencias. Bueno, volvamos a esto. Entonces, yo no estoy diciendo Cristo no existió y esto es una mentira y el que cree en eso es un estúpido. Lo que estoy diciendo es que no tenemos ninguna prueba y no tenemos pruebas que Cristo haya existido, la persona física. Así que bueno, eso es. O sea, si ustedes creen que existió, crean. O sea, ¿hace falta creer que Cristo existió para creer? No. Bueno, bueno. Perdonen, es una clase para los que quieran conocer cómo se formó el cristianismo y no para querer convencerme a mí de que yo tengo que creer en Dios. ¿Eh? Bueno, eh, y entonces Pablo, que los perseguía y demás, va a predicar a Bagdad, ¿no? Va en el camino no, perdón, a Damasco. Va en el camino a Damasco y de golpe se aparece una luz gigantesca en el camino. Esta es la anécdota histórica conocida. No sabemos qué fue lo que pasó, ¿no? Pero bueno, él vio una luz gigante, el caballo se retomó ante esa luz, cayó, quedó en el piso tirado. Hay un cuadro famoso de Caravaggio, que es la iluminación, el momento de la negación de Pablo y la comprensión de Dios, y Dios ahí le dice, Pablo, escucha, es uno de los pocos humanos, juntos con Moisés, que escuchó la voz de Dios. Dios le dice a Pablo, esto cuenta Pablo, ¿no? No, no hay grabaciones, no hay videos. Dice, ¿por qué me niegas? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué persigues a aquellos que hablan de mí? Nada más. Y Pablo a partir de este momento se hizo creyente en Cristo. En Cristo y en que ese era el verdadero Dios y que Cristo era su Mesías y que era el profeta. Pero empezó a creer más. Pablo empezó a creer que Cristo era el Hijo de Dios y que era Dios mismo. Está muy confuso toda esa etapa y va a haber una discusión que va a llevar 250 años hasta el Concilio de Nicea, que recién ahí
se va a afirmar que Cristo es hijo de Dios y a la vez es Dios. Llevó 250 años de peleas enormes dentro del cristianismo. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Pero la primera creencia en Cristo era que Él era un profeta más, el último de los profetas, el Mesías, el que venía ya a anunciar el reino de Dios. Es más, toda esta generación, es decir, los que vivieron entre los años 50 y 100 de nuestra era, creía que el fin del mundo estaba allá. Venía en un año, dos, cinco, como los testigos de Jehová ahora, que vos hablas con ellos y te dicen que son en el 2028 termina el mundo y por eso mismo ellos están tratando de hacer todo bien para que los agarre confesados y haciendo buenas obras y entonces vayan al cielo. Y cuando llega el 2028 y el fin del mundo no llega, dicen, hicimos mal los cálculos, 2039 y así, ¿no? Yo desde que soy chico lo van subiendo 15, 20 años más. Bueno, esto que hacen los testigos de Jehová ahora era lo que hacían los cristianos durante el primer 250 años. Todos creían que en 5 o 6 años, algunos ese mismo año, ese mes, ya se terminaba, venía el juicio final. Todos creían que ya se terminaba y que ya había que confesarse y todo lo demás. Bien. Esta primera comunidad de Jerusalén tuvo varias disputas y este cristianismo, que además era muy fanático, empezó a expandirse de una manera extraña entre los no judíos. Digo extraña porque la religión judía primero no aceptaba a los no judíos, aceptaba solamente si se circuncidaban y se hacían judíos. O sea, había que hacerse judío, podía uno no haber nacido en, eh, en una familia judía, aceptaban el ingreso muy rara vez, pero pasaba y además muy rara vez alguien lo pedía, pero tenían que circuncidarse, tenían que aceptar todas las tres cosas, tenían que someterse completamente a la ley mosaica y demás, y era muy jorobada. La mayoría de los varones no querían que le corten el pito, digamos, era una cosa muy excepcional en el mundo. Eh, entonces, eh, el, eh, el primer cristianismo empezó a decir algo que no había dicho ninguna religión hasta ese momento, que solo lo había dicho un líder político que era Alejandro Magno. Esto empezó en los primeros 30 años del cristianismo. Y es que todos los hombres eran hermanos. Piensen una cosa, hoy decir la humanidad todos somos hermanos, todos somos, aunque tengamos diferentes razas, es una idea que el cristianismo impuso en 1700 años. La mayoría de Occidente, por un lado, que todos no la creamos, la impuso y la aceptamos, y en muchos otros lugares se aceptó por eso y todo lo demás. Pero en aquel momento era algo tan radicalmente nuevo, tan raro y tan poco visible para los demás, y que nadie la aceptaba casi. ¿No? Yo recomiendo ver la serie Roma siempre que está en HBO, van a ver, por ejemplo, cómo tratan a los esclavos, por qué la gente esclaviza a otro, porque el esclavo es como un animal, es como tener, un animal, era como tener un animal hace 50 años, porque hoy mismo nadie trata a su perro como trataba. Yo he visto cuando era niño en el campo, por ejemplo, o en casas de acá de Buenos Aires, a los perros encadenados todo el día, nunca se los sacaba a pasear, nunca nada, eran como esclavos horrorosos, apenas se ladraban dos veces, alguien iba y les pegaba un cadenazo, cosas por y era muy común y se los consideraba normal para que el perro se calle, por ejemplo. No, bueno, el, el, la parte de acá me preguntan en qué momento agarra el Imperio Romano el comercio cristianismo. El, Roma dominó el mundo a partir del 100 antes de Cristo. Ya lo venía dominando desde el 300, va creciendo, 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 y el 100 antes de Cristo más o menos ya domina todo lo que va a ser todo el mundo mediterráneo, entre ellos Judea. O sea que 100 años antes de que Cristo naciera, y 75 años antes de que se constituyera el imperio y Augusto fuera el primer emperador, Roma ya era dueña de Judea. Y el dirigente de Judea tributaba a Roma y destruyeron el templo de Jerusalén porque los judíos estaban rompiendo las pelotas y no querían someterse y todo lo demás. O sea, esto ya había pasado, todo esto ya había pasado. Ya Judea era una provincia como Tucumán es una provincia argentina.
Si hoy nace alguien en Tucumán y qué sé yo, nadie dice, pero en esa época Tucumán ya era Argentina, bueno, sí, ya hacía dos siglos más o menos que era Argentina. Este, y lo mismo pasaba con Judea y demás, ya estaban completamente, lo mismo que el Egipto cuando nace Cristo, el Egipto de los Ptolomeos ya había desaparecido y ahora era una provincia romana. Antes era una provincia más o menos libre y ahora era completamente subyugada. O sea, ya Roma dominaba casi todo lo que dominó hasta el final. Después se incorporó un poco más, pero digamos, ya habían llegado a Inglaterra, ya habían llegado a Persia, pero estaba muy cerca. Bueno, y con los bárbaros siempre avanzaban, que yo, 300 kilómetros y volvían así permanentemente con los eslavos germanos, pero ya Roma dominaba desde Portugal, gran parte del norte de África y toda ahí lo que es Oriente Medio, Turquía, etcétera. Y bueno, y por lo tanto Israel, Siria, todo eso. Bueno, entonces en esa zona, en esa zona empiezan a discutir, empiezan a discutir qué hacer con los que quieren ser de esa secta. Porque hay una gran parte que dice, hay mucha gente que quiere ser de los nazarenos, que quiere ser de los que están en el camino, que es decir, todavía no eran cristianos, eran judíos, pero no quieren someterse a la ley mosaica y menos aún los varones circuncidarse. Entonces se llega a un primer acuerdo en el año 50, que como cada vez va a haber más seres, porque la idea de Pablo y la idea de los que están con Pablo es expandir esta idea a todo el mundo y decirle a todo el mundo, no hay un pueblo elegido, todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos, y esta ya es una de las grandes diferencias con el judaísmo, a pesar de que se sienten ellos judíos, son judíos que se sienten hermanos de todos los demás, no elegidos. Entonces, eh, hombre entre los hombres, como diría Sartre, no el mejor, sino uno más, ¿no? Entonces, al querer que todos los demás lleguen a la iluminación y se acerquen a Dios, hayan nacido esclavos, o sea, los esclavos, cualquiera podía ser hijo de Dios. Esto era algo también radicalmente nuevo. Los esclavos era como hoy predicarle a los pescados. Yo quiero que le pongo estos ejemplos que parecen ridículos porque quiero que se metan en la cabeza de lo que pensaba la gente en esa época. Tratar de salvar la existencia después de la muerte de un esclavo era como tratar de que los pescados, sabes que es como un budista, ¿no? Creer que los pescados son parte de una reencarnación. O sea, los otros lo veían como una cosa rarísima. Esta gente le predica a los pescados, le predica, bueno, San Francisco de Asís en el 1200 predicaba a los pájaros, ¿no? Y a los animales, diciendo que toda la naturaleza era divina y hablaba con los árboles y con las flores, ¿no? Fue un santo real. Bueno, y un iluminado. Entonces, era rarísimo esta idea, la idea de que todo humano era humano, de que todos los humanos eran hermanos, que todos estábamos hechos del mismo barro. Dios nos había hecho a todos y no había elegido un pueblo elegido porque era bueno, porque era el hijo de tal y que le había dado la tabla de Moisés y era los únicos que tenían derecho a saber esos mandamientos, sino que todos los humanos. Entonces, esta fue la primera gran división. Y la segunda, al mismo tiempo, es, no hay que seguir la ley mosaica, hay una ruptura radical y, por lo tanto, los varones no tienen que circuncidarse. Si quieren hacerlo, pueden hacerlo. Si les gusta, que se corten el prepucio, pero no hay que circuncidarse. Y esto, en 10 años, hubo más cristianos en Jerusalén que judíos. Porque muchos judíos, o muchos hijos de judíos, o muchos amigos de los judíos que no eran judíos y que veían con simpatía muchas cosas de la Torá o de las creencias que tenían los judíos, o les gustaban las festividades judías, o creían un poco en que había un Dios único, etcétera. Piensen que en ese momento era la única religión que planteaba eso y demás, pero no querían circuncidarse y no querían seguir todas las prescripciones de la ley mosaica, no comer cerdo, etcétera. Bueno, millones de cosas que nosotros, no afeitarse tal día, bueno, millones de cosas que hoy nos parecen a nosotros absurdas, pero que en ese momento eran esenciales para ser judío. Y entonces, los cristianos comenzaron no solo a expandirse, sino que empezaron a hacer misión. Y Pablo empezó a recorrer el mundo.
y hizo la famosa epístola a los romanos, eh, y los escritos de Pablo y los evangelios canónicos fueron reconocidos como sagrados, más o menos hacia el año 100. Ya Pablo había muerto, creo que en el 60 y pico, 70, hace como 30 años, y ya en una reunión de judíos en Jerusalén, eh, se empiezan a considerar los testamentos, es decir, lo que dejaron los cuatro apóstoles que supuestamente habían conocido a Cristo, y sobre Cristo, y estos textos que hoy son los evangelios, son evangelios desde el año 100 sin cambios. Ahora, lo increíble es que si uno lee los cuatro textos, hay contradicciones entre los cuatro. No cada uno contradice todo lo que dice el otro, pero hay contradicciones. No me acuerdo ahora porque tenía un escrito sobre esto, pero es bastante divertido porque uno dice, Cristo fue a Betania el día tal, a tal hora, qué sé yo, y el otro dice que estuvo a 40 kilómetros de ahí haciendo otra cosa, en una época en que trasladarse 40 kilómetros llevaba 2 días, más en un territorio montañoso. Bueno, este, entonces, y así está yendo, ¿no? Eh, pero bueno, estos cuatro testamentos están considerados los testamentos divinos e inspirados desde antes del Concilio de Nicea y están considerados sagrados, lo mismo que las epístolas en las que Pablo le va mandando a las diferentes comunidades cristianas que hay en Roma primero, en cosas, y en Antioquía. Y Antioquía tiene una ciudad muy rica, no era Nueva York de esa época, pero era, digamos, no sé, a ver qué podría decir, es como Madrid, una ciudad que hasta hace 40 años no era nada y de golpe pegó guita con los alemanes y se modernizó y dijo, bueno, más joven, modernicémonos un poco, tengamos un barrio gay, qué sé yo, y de golpe se puso en la onda, ¿no? O sea, era una ciudad así, muy como importante dentro del Imperio Romano, era no la capital de Oriente, pero era una ciudad importante, y entonces ahí se creó la primera gran comunidad cristiana del mundo. O sea, si bien la primera fue en Jerusalén y era importante y era grande, la de Antioquía había crecido absolutamente tanto que, eh, ahí se fue el centro, el primer gran centro cristiano. Con el tiempo se va a trasladar a Roma, porque Roma es la capital del imperio, y entonces ahí hubo una gran concentración. Pero con el tiempo, estoy diciendo 50, 100 años más, o sea, no 2000 años más. Al 150 ya estaban centrados en Roma y dispersos por todo el imperio. No había ciudad importante en todo el imperio, no había lugar en todo el imperio en que no hubiera cristianos. Los cristianos inmediatamente fueron como las pulgas, estuvieron en todos lados fue, si quiere, y lo que en todos lados, porque era una religión de salvación y además era una religión que a cualquiera, por ejemplo, a los bereberes que venían de África, los esclavos, los gladiadores se convirtieron mucho, a las mujeres le daba un papel importante. Entonces, a diferencia de todas las religiones, en Roma había 580 religiones eh, admitidas, y el cristianismo era la única que no, por dos motivos. Una, porque decía que ella era la única verdadera y por tanto había que exterminar a todas las otras, y a la vez no reconocía al emperador como divino. Los emperadores no solamente eran emperadores, sino que eh, se convertían en divinos por el hecho de ocupar el cargo, ¿no? Pero, por lo tanto eran pontifex, que es el cargo que hoy tiene el Papa. ¿Eh? Eran pontífices. Es decir, los hacedores de los puentes, que comunicaban mundos de las dos orillas, bueno, todo lo que significa pontifex en latín, etcétera. Y entonces, como ellos no reconocían al emperador como divino y no reconocían que a las otras religiones, para convivir en paz con las otras, había que exterminarlas a todas, los gitanos fueron muy, muy, muy violentos. Eh, entonces Roma los tenía prohibido y cada tanto los perseguía, y todo el mundo que no era cristiano, que era la inmensa mayoría, el cristianismo era una minoría, festejaba cuando a los cristianos le pegaban porque eran muy hijos de puta y muy malos, y muy, muy salvajes con los otros. Y, pero hasta ese momento, más o menos 150, digamos, los cristianos no tuvieron mucha presencia. La primera de represión contra los cristianos, que fue bastante pequeña, está muy agrandada porque después ganaron la guerra, entonces se hicieron los mártires que sufrieron siempre. Bueno, ustedes saben cómo es. El que gana cuenta la historia. Eh, Fue la persecución que hizo en el año 64 Nerón
después de la quema de Roma. Los cristianos y otros acusaron a Nerón de prenderle fuego, cosa que parece ser hoy no fue cierta, por más que popularmente se cree que Nerón le prendió fuego a Roma. Aprovechó el fuego, porque Roma era una ciudad muy fea, muy antigua, muy sucia, y Nerón, como se quemó prácticamente toda la ciudad, dejando solo unas pocas casas de los ricos, que estaban muy bien construidas y de mármol y todas esas cosas. Entonces aprovechó y rehizo Roma toda lujosísima de, de mármol, con calles amplias, con todos los desagües, todo perfecto. La Roma que conocemos hoy es la Roma post-Nerón, ¿no? O sea, la Roma que digamos que vemos en Gladiator y todo eso es la Roma post-Nerón. Y era así. La anterior era como un pantano inmundo. Está bastante bien representada, un poquito más linda de lo que era en la serie Roma. Y que es justamente anterior, casi sí, 80 años a Nerón. Y y ahí Nerón hizo una persecución y agarró a algunos cristianos y los mandó a luchar con los gladiadores, que obviamente fue que los cortaron en pedacitos, ¿no? Pero eran 20 tipos, qué sé yo, lo cual era nada en esa época. Era una cosa de, un rico se enojaba y decía que en tal barrio de Antioquía había unos tipos que lo molestaban, el emperador mandaba a cazar a 50 y los llevaba al circo romano y los mataban allí porque era amigo de él. O sea, era algo muy, muy común. O sea, nuestro sistema judicial actual y qué sé yo, que ahora está en peligro, ¿no? De partidización, es una cosa que no podemos creer lo bueno y maravillosa que era. O sea, el absolutismo es eso, ¿no? El circo romano. Bueno, y eh, la epístola a los romanos estableció una teología basada en Cristo antes que en la ley mosaica. Aquí Pablo dice, la ley es Cristo, no Moisés. Esto, bueno, es la ruptura con el judaísmo. Eh, los textos cristianos para los judíos eran heréticos. Y para los cristianos, de a poco, todas las leyes judías eran vistas como heréticas. Ahí empieza la gran ruptura. Y como dice el narcisismo de las pequeñas diferencias Freud, los dos que están muy cercanos se empiezan a odiar y se consideran lo peor. Va a haber muchas peleas cristiano-judías durante los próximos 2000 años, porque de ahí nacieron y me quiero diferenciar, o estos hijos de puta me quisieron robar la idea de que eran judíos y vinieron a negar la ley de Moisés, son unos hijos de puta. Entonces, la peor pelea va a ser cristiano-judía todo el tiempo, a pesar de que los judíos de ahí hasta la Guerra de los 6 días son insignificantes numérica, cultural, económicamente en el mundo, ¿no? O sea, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ahí cambia la cosa, la creación de Estado de Israel, el apoyo incondicional de Estados Unidos, la conversión en potencia, bueno, etcétera, etcétera, la reivindicación de que todo lo bueno de Occidente son los judíos, o cosas por el estilo, cambió la cosa. Pero desde ese momento, o mejor dicho, desde antes de ese momento, hasta el 1900 los judíos eran uno de los miles de pueblos que había en el mundo y no fue, era importante para los judíos y para los antisemitas que estaban cerca, y como Nietzsche no era antisemita, como Hitler. Eh, pero muchas de las peleas judío-cristianos van a ser con el narcisismo de las pequeñas diferencias, obvio. Eh, Ahí Pablo que venía era rabino, había sido rabino, viene a poner la teología de que la ley es Cristo, lo que dijo Cristo, y empieza a decir cosas que dijo Cristo que empiezan a estar en los primeros esbozos del Testamento. Eran una secta apocalíptica que proclamaba la resurrección y la vuelta inminente de Cristo para terminar con el mundo. Esto creyeron durante 300 años firmemente. Eh, Hasta el 70, que es la segunda destrucción del segundo templo de Jerusalén, hubo unidad con el judaísmo. O sea, desde el 33 que muere Cristo hasta el 50 no sabemos qué pasó. En el 50 empieza a ver los primeros signos de cristianismo. En el 54 aparece Pablo. En el 66 muere Pablo.
ya poniendo muchas diferencias, pero él no manejaba el cristianismo. Era una voz muy oída, muy importante, pero había otros cristianos que sí dirigían a los nazarenos. Todavía, hasta el año 100, 110 no se van a llamar cristianos. Se llamaban nazarenos o los del camino. Eh, cuando en el año 70 se produce la gran ruptura. A partir de ahí, los nazarenos o los del camino no se consideran más judíos y los judíos lo ven como no judíos a estos que después van a ser cristianos. Eh, el Nuevo Testamento, tal cual lo conocemos, con los cuatro evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los hechos de los apóstoles, que se leían como segunda parte del Evangelio de Lucas, las epístolas de Pablo, las 7 epístolas con otras atribuciones que no son de Pablo, y el Apocalipsis de Juan, todo esto que forma parte del Evangelio, ¿eh? Queda instituido en el año 170. Es decir, desde la muerte de Cristo hasta el año 170, que pasan 140 años más o menos, digamos, no había evangelio, no había la parte nueva de la Biblia. Todos estos textos circulaban como podían, como otros no circulaban. La teología no estaba fijada, había muchísimas discusiones, había muchas, entre los cristianos se empieza a ver muchas sectas diferentes. Ya les digo, una de ellas escribe el Evangelio de Judas, que hace poco fue editado y traducido porque se encontró hace como un siglo y demás, y es muy importante, y es más bien como un evangelio gnóstico, ¿no? Que es la gran secta disidente que fue la más perseguida y los quemaron vivos y todos los mismos cristianos. Los cristianos ellos dicen que eran víctimas de los romanos y demás, pero eran terriblemente violentos y salvajes y asesinos. Eh, Hechos de los Apóstoles narra solo la vida de Pedro y de Pablo, que van a convertirse en los dos grandes apóstoles, pues que van a estar en Roma, van a ser los que llevan el cristianismo a la capital del imperio, y menciona a los otros, pero da contexto de todo el primer siglo del cristianismo. O sea, los hechos permiten conocer los primeros 100 años de lo que después va a ser el cristianismo y todavía no. Fue escrito por Lucas, se supone, es la idea que sostienen los investigadores de hoy. Y se data en el año 80, hace unos 50 años después de muerte de Cristo. Para que se den una idea, hay más de 70.000 variantes significativas de los manuscritos que se conservan hoy del Nuevo Testamento. Algunos son tan pequeños que calmen 3 o 4 en la palma de una mano, los fragmentos que se conservan de esos textos, y otros son papiros de decenas de páginas. O sea, es muy desigual este tesoro. Los que tienen muchas páginas o son muy largos son muy pocos. Pero en total son 70.000 variables diferentes de estos textos que van a dar el Nuevo Testamento y algunas son casi, no es que falte una palabra o cambian una cosa o una coma. Bueno, con coma no existían todavía como signo diacrítico en esa época. Es una invención post-renacentista. Pero cambian algún signo o algo. No, que dicen otra cosa directamente, ¿no? Casi todos se conservan hoy en el Vaticano y muchos no son de acceso público, solo los investigadores cristianos del Vaticano autoriza. Pero también están en otras bibliotecas. La Bodleiana de Oxford tiene muchos. El texto más antiguo del Nuevo Testamento es la carta de Pablo a la comunidad de Tesalónica, que era otro lugar junto con Antioquía, que había reunido a muchísimos cristianos, era otra de las grandes capitales. Hoy Tesalónica y Antioquía no nos dice demasiado porque son ciudades del pasado que han muerto hace mucho tiempo, no hay ciudades nuevas, grandes e importantes que ocupen ese lugar, pero eran como si dijéramos hoy Chicago, ¿no? Eh, Está fechada en el 51. La carta de Pablo a la comunidad de Tesalónica, que está en el Antiguo Testamento, es lo más antiguo prueba de que existió el cristianismo, aunque aún no se llamaban cristianos. Y es del año 51. Es decir,
19 años, si no me equivoco, después de la muerte de Cristo. Entre el 70 y el 100 se recogen los relatos orales sobre Jesús, que van a ser los evangelios. O sea, entre 60, perdón, 35 y 60 años después de muerto Cristo. Los evangelios, el evangelio de Juan y el Apocalipsis están fechados en el año 100. Y se supone que Juan, que era el apóstol, el preferido de Cristo, es más, hay toda una leyenda en la Edad Media que Cristo y Juan eran pareja homosexual, qué sé yo, bueno, no importa. Todo ese tipo de cosas. Es más, a los homosexuales en Europa, desde más o menos el 800 hasta el 1300, 1400, se los llamaba de la secta de Juan, justamente porque, y además no existía la idea de homosexualidad, pero era que preferían a los varones a las mujeres, digamos, era un poco así la idea. Así era la sexualidad en la Edad Media. No sé, no, la idea de homosexualidad nace en 1860, o sea, no existía en esa época, pero sí existía gente que chupaba pija, varones que chupaban pija. Y a eso se lo llamaba de la secta de Juan. Digo eso groseramente para no entrar en todas las disquisiciones en el estilo de Foucault, ¿no? Que es mucho más sutil, pero no vamos a discutir la historia de la sexualidad hoy. Eh, 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 Juan era muy jovencito. Hoy Cristo sería acusado de pedófilo, porque se supone que fue entre los 10 y los 12 o 14 años, fue su apóstol, fue su seguidor. Y vivía con él, comía con él y dormía con Cristo. Eso dicen los hechos de los apóstoles. Por eso se supone que era el más iluminado, el que más sabía, porque estaba todo el tiempo con Cristo. Y Juan es el que escribió el Apocalipsis y el Evangelio según San Juan, que es el más poético, el más hermoso. Y se supone que pudo haber vivido por ahí 90 años, y entonces sí llegó, 80 y pico de años, da, hasta el año 100 que está fechado el Evangelio. Las cartas de Pablo se escriben entre el 51 y el 57. Eh, y se cree que Juan murió en el mismo 100, luego de terminar el Apocalipsis. Los primeros cristianos que se llamaban del camino, eh, se llamaban así por lo que decía eh, eh, el profeta Isaías, que decía, preparad el camino para la llegada del Mesías. Entonces ellos preparaban el camino para que el Mesías volviera. Ignacio de Antioquía llama cristiana a la comunidad en el año 100. Esta es la primera mención de que los cristianos se llaman cristianos a sí mismos. Y hasta el 105, 110, que hay algunos textos, no se llaman todos cristianos, pero a partir del 110, 115, en todos los textos ya desaparece el camino, desaparece Nazareno y se llaman a sí mismos cristianos. Es decir, en el siglo II de nuestra era aparece la gente que se reconoce a sí misma como cristiana, pero que viene de los nazarenos o de la comunidad del camino. Eh, los cristianos van a estar guerreando entre ellos, van a estar peleando, van a discutir mucha teología, van a tener 5 o 6 grandes pensadores. Por ejemplo, los primeros, los que se llaman los padres apostólicos. Los padres apostólicos son pensadores religiosos, teológicos, como por ejemplo Ignacio de Antioquía o Clemente de Roma o Policarpo de Esmirna, que no conocieron a Cristo, porque nacieron después, pero conocieron a algunos de los apóstoles, hablaron con ellos y fueron iluminados, o sea, escribieron sobre la iluminación. Y los primeros textos hablan de esto, y lo interesante es que coinciden muchísimo en teología, de que hay un Dios único, empiezan a argumentar acerca de qué miércoles es esta cosa rara que es Hijo, Padre y Espíritu Santo a la vez, que todavía para nosotros, entre comillas, que desde niños y los que fuimos bautizados, me refiero, ¿no? Y los que hicimos la comunión y estudiamos todo esto, digamos, o sea, nos ha metido tanto que nos parece que es como el agua, ¿no? De fácil, pero esto nadie lo entendía y yo tampoco lo entiendo hoy, ¿no? Si uno es poco más o menos racional. Y empiezan a discutir todo eso, ¿cómo demonios es esto? Y empiezan a practicar dos cosas que van a ser esenciales en las iglesias cristianas, y una es
el bautismo, cosa que los cristianos hicieron casi desde el principio, pero ahora se hace como práctica masiva y como signo de ingreso a la religión. Nadie es cristiano si no está bautizado. Y otra cosa, nadie es cristiano si no participa de la Eucaristía, es decir, de la misa, de la cena con Dios, de ingresar a Dios a su cuerpo, de reconocer sus pecados, etc. Entonces van a ser los dos grandes ritos religiosos y que se establecen en este momento con esto que llamaban los padres apostólicos, que son los que siguieron a los apóstoles. Es que conocieron a los apóstoles, que no conocieron a Cristo, que son, podríamos decir, la segunda, tercera y cuarta generación de cristianos, más o menos entre el 70, 80 y 150. Y a partir del 130 aparece la iglesia, la escuela de los apologéticos griegos. ¿Qué es el apologético? Son los que empiezan a explicar y a entender lo que escribieron los anteriores, a interpretarlo y a sentar una teología que ya no se basa en que Juan me dijo un día tomando té en el abasto, qué sé yo, me estábamos recorriendo el shopping, tal cosa, que Cristo le había tocado la oreja y había que tocarse la oreja. Ya no hay relación con Cristo, ya no es un apóstol me contó, sino que ahora vemos, leen las cartas de Pablo de Tarso, leen los cosas y empiezan a meditar qué es Dios y empiezan a pensar, pensar teoría y teología cristiana sin que sea, me acuerdo que, o me contó que es lo que pasaba en las dos generaciones anteriores. Justino el Mártir va a ser uno de los primeros apologetas. Eh, escribe con un diálogo razonado al estilo de la filosofía griega, griego, ¿no? Está muy influenciado por Platón todavía, por la escuela del Liceo y Aristóteles y todos esos, y trata de razonar. Los griegos van a tratar de llevarle razón y razonamiento al cristianismo. El cristianismo empieza a convertir en una máquina de producir teoría de una manera brutal. Es la mayor máquina de construcción de pensamiento de la humanidad, ¿no? O sea, el cristianismo, no hay nada. O sea, quizás los textos budistas podrían ser parecidos, porque son impresionantes la cantidad de escuelas, ¿no? Y van de todo, de Nagarjuna, que es el nihilismo absoluto, a eh, de, religiones más basadas en Maitreya, ¿no? El Buda que vendrá en el 4000 y pico, 4434, lo que se creo, y nos va a salvar, entonces es el Buda de la salvación, entre las dos, no hay nada, Gorgias, ¿no? El Gorgias budista, bueno, y esta máquina, podría ser el budismo y el cristianismo, las dos grandes máquinas de generación de pensamiento de la humanidad, ¿no? Y con todas las consecuencias que trae una y otra, ¿no? Y entonces estos empiezan a razonar en estilo griego. Eh, y empiezan a aparecer mártires, ¿y qué son los mártires? Los mártires son aquellos que mueren por predicar sus ideas, por predicar el cristianismo. Y entonces empiezan a ser incorporados como los primeros santos, todavía no hay santos, estos van a ser los mártires, pero van a cumplir el papel que 50, 100 años más tarde van a empezar a aparecer los santos, que generalmente los primeros santos van a ser mártires. Eh, eh, Hay uno que se llama, me da risa los nombres de los mártires, porque hay uno que se llama, por ejemplo, Potito en Sardica, Potito, ¿no? Antíoco de Sulcis en Cerdeña, Saqueo de Jerusalén, Saqueo parece el saqueo, pero es con Z, y los mártires esilitanos de África, que por pobre eran tantos que no dejaron el nombre de ninguno, sino que se llama así los mártires esilitanos. Bueno, y ahí empieza la pelea contra el heretismo, ¿no? La herejía. Entonces empieza la literatura antiherética en el siglo II y las peleas contra los gnósticos. Eh, esta diversidad se llama novedad, que en el lenguaje de la época se llama herejía. O sea, lo que a nosotros hoy nos encanta, que es lo nuevo, no más que lo nuevo, nos interesa lo novedoso. Lo nuevo es muy disruptivo, es muy nuevo. La mayoría de la gente no tolera lo nuevo, pero le gusta lo novedoso. Es decir, algo que tenga un diseño muy aerodinámico, muy así, ¿no? Bueno, a nosotros nos gusta esto. En esa época, al revés, las novedades y mucho más lo que era nuevo
teóricamente se veía como herejía y se lo apartaba. Y ahí todas las vertientes gnósticas del cristianismo empiezan a ser perseguidas. Eh, Empieza en la escuela de Alejandría, que obviamente Alejandría tiene la biblioteca, tiene a la gente más sabia de ese momento en el mundo, todos discutiéndose ahí, de ciencia, de eclipses, de cómo hacer máquinas, de cómo salir, parar las mareas del mar, bueno, todas esas discusiones que estaban teniendo, a la vez de si había inmortalidad o no del alma, bueno, todo lo que era la Biblioteca de Alejandría, que eran como todas las universidades juntas del mundo hoy para la época, juntas, se le agrega la discusión teológica cristiana, que empieza, pues, la putece totalmente, pero a la vez la vivifica, la hace muy sabia, y ahí aparece el primer intelectual importante del cristianismo, que es Clemente de Alejandría. En la escuela de Alejandría, el primer fundador fue Panteo, hacia más o menos 180 después de Cristo. Pero Clemente fue el discípulo de Panteo, fue el más importante. Nació en 150 más o menos y murió en el 217. Ustedes fíjense que era gente tan importante que se escribe sobre ellos y queda en registro de cuándo nació y cuándo murió. Piensen que la mayoría de la humanidad que vivió en el siglo XVII, XVIII y XIX, incluyendo nuestros bisabuelos, no ha dejado registro de su nombre y de cuándo nació y murió, salvo que seamos nobles o ricos o vengamos de familias que hace 40 generaciones están teniendo fortunas o han fundado cosas o cosas por el estilo, que son muy pocas, ¿no? Este, ¿Quién sabe el bisabuelo del bisabuelo nuestro, o sea, hace 180 años, quién fue, cómo se llamó, dónde nació y dónde murió y a qué edad, ¿no? O la bisabuela, o si tenía hermanos o no. Y sin embargo, de estos tipos queda no solo los libros, sino que cuándo nació, cuándo murió, los padres, etcétera. Hasta qué cosas leía. O sea, empiezan a ser considerados muy importantes, empieza a quedar registro, y la iglesia empieza algo que va a ser esencial en la historia de la humanidad, venía de Alejandría, por algo lo hacen en Alejandría, y es catalogar, empezar a registrar todo, 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 todo. Todavía hoy en el Vaticano se conserva prácticamente sin cortes casi todo lo que se escribió dentro de la iglesia para registrar lo que pasaba desde la dirección de Roma en adelante, ¿no? Desde el año 100 hasta hoy. No existe ninguna organización humana que tenga eso. No existe inteligencia artificial, no existe computadora cuántica que tenga esa información, primero. Y además tienen 1 millón de sacerdotes, ¿no? 850.000 monjas, 5 millones de laicos consagrados, 17 millones de laicos ayudantes, es decir, no hay ejército. El ejército chino más el norteamericano, más el ruso, más el de Ucrania, son la 10ª parte de eso. O sea, no hay organización que tenga la organización de. Cuando acá la gente dice el Papa qué mierda es, el Papa es la persona más poderosa del planeta, ¿no? Y maneja la organización más increíble del planeta. Bueno, y además que tiene las bibliotecas y bueno, nada, nada, nada. Por algo los chinos lo respetan, por algo los yanquis lo respetan, etc. El único lugar del mundo donde no lo respeta la iglesia es en la Argentina. Porque el Papa es argentino, entonces decimos, si es argentino tiene que ser una chantada todo eso. Bueno, en el tercer siglo las comunidades se comienzan a ver, voy a ver si puedo, tengo un mapa acá, voy a ver si lo puedo poner en mi Twitter para que ustedes den un clic y vean cómo creció la iglesia entre el año 300 y pico, cuando es la época de Nicea más o menos, cuando la religión se hace oficial, y 3 siglos después, ya caído el Imperio Romano, cuando se convierte en el espíritu que va a unir a toda Europa y hasta el día de hoy va a ser el espíritu de la cultura occidental. A ver si llego a ver ese mapa. A ver, vamos a ver si lo puedo copiar acá y lo voy a poner en mi Twitter. Eh, Ahí está el link. A ver si lo pueden abrir ahí desde el link. Es mi último tweet, si Dios quiere. Y dice Cristianismo Primitivo Wikipedia. Es, a ver, plac. Bueno, ahí en ese mapa
ven, como dice, la parte oscura del mapa es como estaba el cristianismo en el 325, estimado, obviamente, en el Imperio Romano, eh, que ya era un enorme desarrollo, porque piensen que al principio era eh, media manzana del barrio de Israel, de Jerusalén. Y luego de ahí fue ocupando todo eso durante 3 siglos, llegó a todo lo que es ahí azul oscuro. Y toda esa parte había comunidades cristianas muy importantes. En el 325 es el momento de la decadencia, empieza la decadencia del imperio, que cae un siglo y pico después, en el 476 cae todo el imperio de Occidente, pierde la autoridad occidental, solamente queda en Constantinopla, que queda con lo que hoy es Turquía, esa zona, y un poquito de Grecia y algunos lugares de Judea, así, a veces ocupa un poquito más hacia Occidente, por ejemplo en el 500 vuelve a ocupar hasta Italia, luego lo vuelve a perder, pero ya en el 600 está prácticamente en lo que hoy es Turquía, que va a ser Bizancio, ¿no? Y que va a seguir hasta el 1453 cuando lleguen los turcos. Con el Imperio Otomano, que es un imperio mongol, ¿no? Pero que es convertido al islamismo, ya en Turquía, y ahí cae el Imperio de Oriente. Pero en el 600, cuando Europa está formada por cientos de micro reinos, algunos que son de 80 hectáreas, ¿no? Y todo lo demás, y la amalgama que une todo esto que vemos ahí en celeste, que es el antiguo Imperio Romano, es el cristianismo. El cristianismo se había expandido tan absolutamente que ocupaba todo eso. Habían desaparecido la memoria, por ejemplo, en Gran Bretaña, que ahí está toda ocupada por el celeste, tenían estatuas romanas y no sabían qué mierda era para. Ellos podrían haber creído la cosa esta del History Channel de alienígenas ancestrales, que vinieron los marcianos y crearon esas estatuas, o la ciudad de Bats o demás, porque eran todos analfabetos, nadie sabía leer el latín en Gran Bretaña en esa época, se había perdido toda memoria de lo que había pasado y demás, y de golpe veían que había baños romanos maravillosos, y había estatuas, y había unos pórticos que no sabían para qué mierda servía, porque eran todos más brutos que, ¿no? Comían barro, y todo ese tipo de cosas. O sea, Gran Bretaña, para la época toda que existió el Imperio Romano, era la zona más incivilizada del mundo. Cuando alguien lo mandaban de funcionario a Gran Bretaña, era el castigo del castigo del castigo. ¿No? Nosotros decimos, oh, Londres, qué lindo, mirá si me toca Londres, que yo. Bueno, para ellos ir al Lundum era el castigo último, porque además la gente que era bruta eran todos violentos, el Estado vivían guerreando contra la posición en el muro de Adriano, bueno, todo lo demás. Y en Gran Bretaña, sin embargo, eran cristianos, se convirtieron al cristianismo, y los curas les enseñaban la Biblia en el idioma de esa época que todavía no sabemos, era una especie, algo de sajón con algo de latín y con algo de celta, depende de la zona, porque está encima cada pueblito hablaba una cosa diferente. Bueno, el cristianismo era la argamasa que iba ahí, del Tigris al Támesis, del Tajo y el Guadalquivir al Danubio, ¿no? Del Nilo, en el medio de África, las cataratas ahí en la mitad de África, ¿no? Hasta el norte de Gran Bretaña o Bélgica. Todo eso estaba, que había en una época amalgamado el Imperio Romano, bajo la égida de Augusto o de Adriano, en el momento de apogeo hasta Caracalla, hasta el 212, que fue el momento de apogeo, empieza la lenta decadencia, y a partir del fin del siglo III, comienzo del IV, empieza la gran decadencia. Bueno, en todo ese Imperio Romano, lo único que quedaba que unía todo eso eran las iglesias cristianas. Y ahí va a empezar después la Edad Media. Ahora, ¿cómo el cristianismo lo pasó del 325, que eran estos núcleos pequeños azules, a luego en 300 años, a dominar todo el otro y quedarse con la estructura, no la estructura gubernamental, porque cada rey gobernaba el rey, etcétera, se empieza a separar la iglesia del Estado, pero eso en la práctica, ¿no? ¿Cómo va? Porque la iglesia se institucionaliza, algo que no había hecho nunca ninguna iglesia en la historia de la humanidad. Los cristianos inventaron una iglesia institución. Y eso lo hacen en el Concilio de Nicea. A ver si puedo ir para atrás un poquito y llegar al Concilio de Nicea. Una cosa que tengo acá. Ah, em,
En el año 313 eh, se hace el edicto de tolerancia. El edicto de tolerancia del cristianismo se hace en Milán, lo hace Constantino. Constantino es el que legaliza el cristianismo. Su madre era creyente cristiana, aunque en la época que estaba prohibido, lo convence a su hijo del cristianismo. Su hijo ve que el, está perdiendo como en la guerra todo, y le dice a su madre, bueno, a ver si tu Dios es tan bueno, rezá para que yo gane una batalla, gana la batalla. Entonces se convierte, no se convierte en cristianismo, le da lo legaliza, se convierte al morir. Y a partir de ahí los cristianos lo consideran santo, ¿no? Era más malo que la... mire, entre Hitler y Constantino nos quedamos con Hitler y ganamos. ¿No? Muchos de los emperadores, así, sobre todo los últimos, eran terribles, ¿no? Muy pocos fueron muy buenos, ¿no? Uno de los mejores fue el apóstata, el que quiso luchar contra el cristianismo y no pudo, que es Juliano, que era muy culto y murió en guerra, luchando contra los cristianos. Este fue el último vestigio que pudo haber terminado con los cristianos un siglo después de esto, porque quiso sacarlos. Él fue el nombrado emperador, quiso reunificar el imperio, casi lo logra, casi le gana a los cristianos, casi, casi, pero murió y cagó. Y después de eso, nunca más hubo posibilidad de sacarse los cristianos encima. Bueno, ahí lo legaliza. Luego él se convierte y luego, no me acuerdo ahora el nombre, otro emperador lo convierte en religión oficial y única. Eso es unos 40, 50 años más adelante, en el 60, por ahí, 360. A partir de ahí empieza una persecución brutal, que va a durar 200, 300 años, contra todo, se empiezan a derribar los templos antiguos, en el que lleva 200 años lograr el poder, en el 500 y pico, se prohíben las Olimpiadas, se derriban los templos de Zeus en Roma, muchos dicen que el imperio cae porque derribaron la estatua de Zeus, bueno, todos, cada cual creía en lo que quería. Y, y antes de todo eso, en el 325, se hace el concilio de Nicea, que es el primer concilio de Nicea, porque después hubo otro muchísimo más adelante. Eh, es una ciudad en Bitinia, en la, en la, en la en Asia Menor, ¿no? En la parte de Turquía, ahí, que hoy es Turquía. Que es una ciudad importante. Y era muy importante el Oriente para Roma, ¿no? Y las riquezas venían de ahí. Lo que hoy es Francia, Suiza, Bélgica, Gran Bretaña, salvo España en el sur, que la habían romanizado mucho, estaban todas las plantaciones de olivo, el resto era muy pobre, los franceses habían sido más o menos ricos, pero los habían exterminado, los franceses, los francos, ¿no? Así que no era una zona muy rica. La zona rica era lo que hoy es Turquía y Egipto. ¿Mm? Así que generalmente cuando había algo muy importante lo hacían ahí, y en esas ciudades, Antioquía, etcétera, hoy en este caso en Nicea. Y ahí el emperador llama a uno de sus eh, preceptores, alguien que lo había formado a él, que era el obispo de Córdoba, y lo escucha que el obispo le propone, dice, mira, la iglesia hoy es un quilombo, tenemos que agarrar y juntarnos y llegar a un acuerdo. Un poco lo que podría ser la Argentina si no fuera tan brutal. Y entonces dice, tenemos que llegar a algún acuerdo, igual se agarraron a tiros, ¿no? Pero bueno, así son los acuerdos. Y dice, ¿por qué no llama a un concilio? Entonces se llaman los concilios para que el obispo se llamaba Ocio, estaba en la ciudad de Córdoba, la actual Córdoba de España, y se llama el concilio en Turquía, en Nicea, y para discutir las teorías. En ese momento ya la iglesia tenía 1800 obispos. 1000 estaban en Oriente, es decir, de Macedonia y Grecia a Persia, y
y lo que es Egipto, Judea, Israel, bueno, toda esa zona, ¿no? Y 800 en la parte occidental. Pero no fue una pequeña parte, más o menos se calcula que fueron entre 250 y 310, no se sabe bien, porque hay 7 registros y dan esa cifra, 250, 310, 250, 270, 308, bueno, así, ¿no? Eh, eh, la mayoría de los obispos eran orientales. Y había hasta un representante del Papa, el Papa no fue. El Papa era Silvestre I en esa época. Y estuvo presente el principal opositor a la teoría del papado, que era Arrio, que también era obispo. No sé si era obispo, era un presbítero, asceta, era sacerdote en Alejandría. Era muy culto y tenía muchísima influencia. Inclusive el emperador Constantino, el cristianismo que él creía que todavía no había aceptado del todo era las teorías de Arrio, el arrianismo. La verdad que no me acuerdo muy bien qué es el arrianismo. Después voy a ver si tengo ahí entre las cosas un escrito y les cuento un poco. Bueno, lo interesante fue que combatieron a Arrio primero y lograron parar el cisma de la iglesia. La iglesia no se dividió. eh, y dijeron eh, cómo iba a organizarse la iglesia a partir de ese momento. Le voy a leer algunas de las reglas de disciplina inmutables porque muchas continúan hasta hoy. Dice, eh, trataron la admisión, el apoyo y la expulsión de los clérigos castrados por elección o por violencia. Y se decidió que los clérigos no deberían castrarse jamás. Porque hasta ese momento muchos para escapar del pecado del cuerpo se castraban. Imagínense, con una piedra se castraban. O sea, no iban a un quirófano en el Maití con anestesia. O sea, imaginen lo que era una castración en el Imperio Romano. Bueno, muchos sacerdotes. Cuando digo muchos, estoy hablando 8.000, se castraban. Eh, Reglas que deben observarse para la ordenación de los catecúmenos conversos, evitando la prisa excesiva. Eh, Generalmente se discutía sobre los varones, porque las mujeres, estamos en el mundo greco-romano, no tenían ni voz ni voto. Si bien la mayoría de los creyentes y las que impulsaban a las familias a convertirse al cristianismo eran mujeres, las mujeres no tenían ninguna participación, no solo en la iglesia, sino en las reflexiones de la iglesia. Las mujeres recién van a ser tomadas en cuenta cuando empiezan las rebeliones milenaristas hacia el año 800, 900 y 1000, y ahí empieza el culto, porque los que se levantan en contra de la iglesia oficial en el año 1000, muchos ya 700 años después de esto, ¿no? Empiezan a endiosar a la mujer y hablan de que la mujer debe liberarse y la mujer debe ser libre en su cuerpo, no tiene que tener hijos, etcétera, tiene que vivir un sexo desenfrenado si quiere, etcétera. Bueno, entonces ahí, para oponerle a esta mujer liberada, la iglesia reivindica a la Virgen María y aparece la Virgen María por primera vez en la historia como un personaje importante dentro de la iglesia y aparecen las monjas y y empiezan eh, ¿cómo se llama? Los lugares, los monasterios donde empiezan a formarse monjas y se aíslan y las mujeres empiezan a tener un lugar dentro de la iglesia. Eh, pero esto va a ser 700 años más adelante y obviamente muy lejos de la rebelión feminista. Eh, Se prohíbe, cosa que no se va a lograr hasta el siglo XII, a todo el clero religioso, a todos los cleros, todos los que son sacerdotes, los que están por ordenanza, etcétera, morar con mujer, excepto que sea madre, hermana o tía. O sea, ni siquiera pueden vivir en la casa, no formar pareja. Respecto de las elecciones episcopales, o sea, cómo se elige un obispo, deben realizarse por todos los obispos de la provincia, es decir, los otros obispos deben elegirlo. Todavía
y por lo menos 3 obispos deben estar votando por el nuevo obispo. O sea, fíjense que todavía no es el Papa el que elige los obispos, como pasa hoy, sino que son los obispos. Hoy los obispos lo que hacen es proponer al Papa, por ejemplo, pueden, no siempre, no sé bien cómo es, pero cambió eso, ¿no? Eh, en el Canon 5 se habla de cómo excomulgar a los que no pueden ya estar en la iglesia. Piensen que es algo muy grave para un cristiano. Nosotros decimos, bueno, lo excomulgaron, ¿y qué le pasa? Se va de la iglesia y listo, ¿no? Porque nosotros no queremos un pepino. Pero para esa época te quedabas inmundo. O sea, si te sacaban la religión católica, era el mundo. Y a partir de que se convierte en la religión única y en la religión oficial y persigue a todas las demás, era obligatorio, como en el comunismo era obligatorio ser comunista, para tener un cargo en el Estado o tener un bien o incluso poder ir a los tribunales a litigar y demás, ser cristiano. Y si vos era como que te sacaran el DNI, no solamente no creías, o sea, desaparecías legalmente. Eh, bueno, y hay un montón de qué hacer, por ejemplo, con una persona excomulgada en peligro de muerte, montones de discusiones. Una de las importantes va a ser acerca de si Cristo es o no el Hijo de Dios. Obviamente en el concilio dice que sí, eso queda establecido, y cuál es eh, el, la relación entre el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Y esto va a ser fuente de quilombo. Se llega a una mayoría, que es lo que hoy es el cristianismo católico, y gran parte del protestante también, que el Padre, Hijo y Espíritu Santo están los tres iguales, los tres son eternos, los tres son increados, etcétera. Y lo que luego va a hacer la Iglesia Ortodoxa de Oriente, una de las grandes diferencias que va a tener es que el Hijo es posterior al Padre, por eso es Hijo. Ustedes dirán la misma pelotudez, ¿qué es esto? ¿Para qué se pelean? ¿Qué sé yo? Pero para eso fue muy grave. Fue una discusión que se mantuvo casi un milenio y en el 1300 y pico se rompe la relación de Roma con Bizancio por esto y se arman las dos iglesias, ¿no? Que luego se va a armar la rusa y la ortodoxa rusa y la ortodoxa, no me acuerdo cuál es la otra. Bueno, y se va a terminar de definir en Constantinopla en el 381 en el segundo concilio, que va a ser la continuación de Nicea, donde se va a discutir que el Espíritu Santo es consustancial en esto ya en Constantinopla, es decir, que tiene la misma sustancia que el Dios Padre y Dios Hijo. Y ahí queda definida recién en Constantinopla lo que luego se va a llamar la doctrina trinitaria, es decir, los tres y uno a la vez. Eh, Los únicos libros que fueron declarados heréticos en este concilio son los escritos doctrinales de Arrio y fueron quemados en el propio concilio. Aquí esta fue la primera quema de libros cristiana oficial. Luego quemarían libros por todos lados. Todos los libros que no coincidían con la religión iban a ser quemados, por lo menos en la antigüedad. Por suerte, hacia fines del 300, comienzo del 400, se convierte al cristianismo el hombre más maravilloso que tuvo la Iglesia Católica en toda su historia, fuera de San Francisco de Asís, son los dos grandes maravillosos, que es Agustín, ¿no? San Agustín. Y que es africano, que venía de una familia muy rica y que era muy culto y que amaba la cultura griega. Y cuando ven que quieren quemar todos los libros griegos, él inventa una teoría que es que Dios se manifestó a todos los pueblos del mundo y no solo a los cristianos, que a los cristianos se manifestó a través de la Biblia, pero que Dios, como nos ama a todos se nos manifestó. Y a los griegos se les manifestó a través de su poesía, de su tragedia y de su filosofía. Y que quemar libros de filosofía, de poesía o de tragedia griega era un pecado contra Dios. Y logró imponerse a tal punto que logró zafar, ¿no? Platón llegó a nosotros gracias a Agustín, ¿no? En La ciudad de Dios. Es hermoso ese libro, es maravilloso. Es una de las mejores lecturas que tuve en la cárcel. Pero hay que estar realmente preso para poder leerlo porque son 2000 páginas en latín.
muy sofisticado, un latín que ya es el latín del ocaso, ¿no? Es el latín que todavía 50, 100 años después va a dar a Macrobio, que es como el Góngora del latín, ya cuando el latín muere como lengua común hablada, empiezan las prototipos y las primeras idiomas que va a dar el castellano, todo eso, pero que son todos brutales y culturales y estúpidos y brutales, ¿no? No tienen ni escritura ni nada, llevar 500 años más que haya escritura castellana. Ese latín, pero ese latín final es hiper sofisticado, qué sé yo, es muy, muy culto, muy inteligente, está muy bien escrito. Toda la Edad Media culta y el Renacimiento amaron a Macrobio, aunque nadie sabe ni qué fue Macrobio. Y es más, casi ha quedado muy poco, no me acuerdo terminar hace, después yo no lo leí. Eh, en, en, en este concilio se llegaron a ese acuerdo y participaron varios teólogos que luego fueron eh, considerados santos y los más ilustres exponentes de la fe trinitaria, que son San Atanasio, San Basilio Magno, San Gregorio de Niza, San Ambrosio y San Hilario de Poitiers. San Ambrosio es el primer hombre que tenemos registrado que lee en silencio, que lee, agarra un libro, lo lee para él solo y lee en silencio. Como Borges dice en su historia de la lectura en silencio, ahí cuando dice que Agustín, San Ambrosio fue maestro de Agustín, Ambrosio era obispo de Milán, era uno de los hombres poderosos de la iglesia, muy rica Milán también en esa época. eh, Recién empezaba en comparación con Roma o eso, ¿no? Y Agustín escribe en sus confesiones que a él le llamó la atención. Le preguntó a Ambrosio para qué leía, dice, nunca se lee solo, cuando uno lee en silencio y lee para sí mismo, lee junto a Dios. Dice, Dios nos va haciendo inteligir, dice, uno dialoga, pero con Dios, es decir, con su propia mente, con su propia inteligencia, pero que está iluminada por el Señor. Y entonces Agustín dice, yo he hecho esa práctica y he descubierto que uno comienza a pensar de otra manera. Y Borges dice, esa otra manera nos llevaría al Ulises de Joyce, esa otra manera nos llevaría a Proust, esa otra manera nos llevaría al Quijote. Digamos, San Ambrosio, sin saberlo, estaba inventando la literatura moderna, estaba inventando una nueva forma de relacionarse con la cultura y con la sabiduría y con la inteligencia, que era entre una persona y su mente, que es nuestra forma de comprender el mundo, pero que nació ahí. Bueno, en este momento los dejo porque todavía ahí empieza la gran historia de la iglesia, que son 200 trillones de horas, no una hora y pico como fui hasta ahora. ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Quieren hablar algo? ¿Quieren decir? ¿Quieren callar? Ven acá hay 22 no sé qué cosas son. A ver, alguien solicitó hablar. A ver quién es. Solicitud de hablantes. No. Dice, hay una solicitud cuando voy a ver, no está. No la veo. A ver. Bueno, gracias por estar ahí. Espero que les haya gustado, si no, no se hubieran quedado, así que supongo que sí, que les ha interesado. Este, Más adelante. Creo que amerita, así como hubo una de budismo y hoy hicimos el comienzo del cristianismo, amerita un par de charlas sobre tragedia y paideia griega, ¿no? O sea, cómo los griegos comenzaron a pensar y fueron tan sabios, digamos, antes de la filosofía. No la filosofía griega, que merecería otras charlas, sino la época prefilosófica, es decir, la época de la sabiduría y la época de la tragedia. Bueno, eso lo veremos. Si cuando propongo eso en las semanas próximas, muchos dicen que van a venir, lo hacemos. Bueno, gracias por estar ahí. Hasta luego. Chao.